Morena. Ha concluido la segunda ronda de preguntas, por lo que se concede el uso de la palabra al licenciado Marcelo Ebrard para responder las preguntas planteadas en esta segunda ronda en una sola intervención. Muchas gracias, senadoras, senadores. Comentar a Nancy de la Sierra, que me da mucho gusto saludarte. Estás allá, ¿no? Ya. Me lo sé de memoria los nombres. De todos los grupos. Bueno. A ver, el presidente de la República ha estado en G20, que es cuando hizo la propuesta, estábamos en la pandemia, y fue por Zoom en esa ocasión, hizo la propuesta del acceso universal a vacunas, que fue un pronunciamiento muy importante porque no estaba tan evidente. Y eso nos llevó después a la resolución que presentamos en la ONU. El presidente estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York, en el inicio de sesiones presididas por México, y propuso ahí hizo varios planteamientos muy relevantes, especialmente en la perspectiva de cómo va a sobrevivir el multilateralismo en este mundo que estamos viviendo. Porque hoy la gran preocupación que tenemos es que la tendencia va a ser a paralizar los organismos multilaterales y a crear sistemas distintos en competencia. Entonces la percepción general va a ser el multilateralismo es ineficaz. Entonces vamos en esa dirección. Entonces, lo que decía el presidente es, tenemos que darle una base de legitimidad a la Organización de las Naciones Unidas, atendiendo el tema de la pobreza extrema. En aquella ocasión así lo planteó. Bueno, entonces el presidente ha estado también, desde luego, en las reuniones bilaterales, en la cumbre de América del Norte. O sea, en pocas palabras, tenemos un presidente que ha estado participando en los principales foros globales. También convocó una cumbre de CELAC aquí, él la presidió, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y yo he estado representando a nuestro país en muchas otras ocasiones. Yo creo que sería, la discusión más bien es en cuáles debe ir y en cuáles no. Y esa es una decisión que cada presidente toma. En el G20 va a ocurrir lo mismo este fin de año, seguramente en Bali, por parte de diversos países. Y a mí me parece que en la medida en que el presidente conduce la política exterior y participa en lo que le parece a él que es decisivo, igualmente lo hacen los demás presidentes del mundo. O sea, no vería yo una diferencia en eso. Al contrario, ha estado, me parece, en los momentos decisivos. Y si no, nosotros lo representamos. Respecto al tema de los nombramientos que señalas, bueno, hemos estado haciendo un esfuerzo para que el porcentaje general de representaciones de México, estoy hablando de consulados y embajadas, pero también de las delegaciones mexicanas, a la COP y a todas las diferentes instancias que tenemos que ir, vaya teniendo un incremento sustantivo en la participación femenina. Para eso tenemos algunas restricciones, porque la velocidad con la que puedes cambiar, por ejemplo, todas las nuevas generaciones, acabamos de hacer un concurso, como sabes, para ingreso al servicio exterior es plenamente paritario, pero no era el caso en años anteriores. Entonces no es fácil que por disposición del titular se modifiquen las normas vigentes para los ascensos y los ingresos al servicio exterior. Pero en fin, coincidimos y estamos en esa tendencia. Ahorita vamos en 32% de todos los nombramientos femeninos y queremos rebasar pronto ya los 40%, que nos acercaría a la meta de la paridad en esta administración. En lo de cultura, es la posición mexicana, es lo que sostuvimos ahora en Mundiacult, que se incluya la dimensión de la cultura, y ahí también mencionarles, además de que apoyamos que se incluya en las metas de desarrollo sustentable o sostenible, que el acuerdo y el avance que México está logrando en recuperación de su patrimonio histórico es notable.
Esto no solo en el número e importancia de las piezas que hemos recuperado en esta administración, que ya rebasan 9,000, sino en cuanto a que está empezando esto a tener un impacto mucho más allá de la comunidad de estados. Por ejemplo, en el caso de los carabineros italianos y del fiscal del Distrito de Nueva York, el criterio legal que están aplicando es lo que México sostuvo durante décadas, que es quien subasta o vende una pieza tiene que demostrar el origen legal de la pieza, no al revés, como estaba establecido en muchos de los países. Entonces, cultura, recuperación del patrimonio histórico, totalmente de acuerdo. Y gracias por sus comentarios, senadora. Cora Cecilia me dice, bueno, ¿qué resultados hemos obtenido en las recientes visitas que hicimos, particularmente en la India? Bueno, la India, Corea, menciono algunos. En el caso de la India ha sido muy fructífera la visita. Se hizo un acuerdo regulatorio, ya un memorándum de entendimiento de nuestras agencias regulatorias en materia sanitaria, que no las teníamos, y eso limitaba la presencia de los medicamentos producidos en India en México. Otro avance significativo es el Consejo de Investigación Científica e Industrial entre la MEXID y la India. Ese va a funcionar como un acelerador tecnológico y científico. Tenemos otro acuerdo muy relevante que ya mencioné, pero ahora les doy más detalles, del Instituto de Nutrición con el Instituto Politécnico Nacional para traer a México una terapia celular, inmunoterapia celular adaptativa. Esto básicamente son terapias de células T con receptores de antígeno quimérico. En pocas palabras, inmunoterapia la más avanzada que hay hoy en el mundo. Esto se está aplicando especialmente para cáncer, por ejemplo, de páncreas y otros tipos de cáncer que no tienen curación. La inmunoterapia es el futuro de todo lo que se va a hacer respecto al cáncer. Esto puede significar para México ponerse al día en términos de la aplicación de estas terapias. Y por eso nos interesó mucho la visita, me acompañó el doctor Kersenovich y fuimos al punto específico donde se está haciendo esta inmunoterapia, que la vemos muy bien, con un gran interés para empezar a aplicar en México en 2023. Se va a hacer ya el convenio de transferencia de tecnología y una serie de normas que tenemos que cumplir. Y también se hizo un acuerdo de asociación estratégica y transferencia de tecnología de una empresa que se llama Cipla, que es de las productoras más importantes de oncológicos, antirretrovirales, medicamentos para enfermedades respiratorias, y Birmex, que como ustedes saben, Birmex durante las últimas décadas se fue desmontando, perdió su capacidad. Birmex era el principal productor de vacunas de América Latina, era el número 1 hasta la década de los 80, todavía entrando a los 90, y se le dejó sin esa capacidad. Y una de las principales prioridades del presidente es que esto se modifique, porque si no, la próxima problema que tengamos de una pandemia, vamos a volver a tener que ir a otros países a buscar las vacunas. Y cada día que no tienes las vacunas, pues son miles de personas que pueden perder la vida. Entonces, esto con la India me parece muy interesante que ustedes tengan conocimiento. Con Corea también tenemos, varias cosas. Hicimos un convenio para que Corea participe junto con el INSABI en medicamentos, materiales de curación y vacunas, y Corea va a participar en más de 2,000 claves que quedaron desiertas en la licitación internacional de medicamentos. Esto es una reunión que se hace cada semana en Relaciones Exteriores. Participan las embajadas de México. Yo diría que nuestras embajadoras y embajadores se han tornado especialistas en medicamentos, porque es la prioridad nacional, garantizar medicamentos a buen precio, que tengamos todos en tiempo y que tengamos lo más avanzado tecnológicamente que tengamos disponibles. Con Qatar vamos a tener y tenemos un acuerdo, un protocolo para protección de las y los mexicanos que van a asistir al Mundial. Por eso tenemos que tener un Centro México. Tienes que tener un punto de referencia con los protocolos para cuidar, defender y proteger a nuestras aficionadas y aficionados, pero sí tenemos también que entender que hay que cumplir las normas que tiene ese país.
Entonces ha sido una negociación compleja, pero ya tenemos un protocolo hecho. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a las personas que no son creyentes de la ley islámica no se les aplica ese código legal, sino el código legal comúnmente aceptado. Luego les doy más detalles sobre esto, pero esto es un punto muy importante. El consulado en Bombay, ¿por qué en Bombay? Porque es la sede de la industria de las principales empresas, no de todas, pero de las principales empresas de la India. Entonces, ese consulado no tiene como objetivo la protección de población mexicana, que es muy pequeña ahí, sino tiene como objetivo toda la relación económica y el seguimiento de lo que les acabo de describir. Por ejemplo, de esa inmunoterapia podemos salvar miles de personas. Eso es de lo más relevante que puede hacer la Cancillería. Lograr que esa tecnología llegue a México y se aplique y que salvemos vidas. Ese es el objetivo estratégico. Para eso fuimos a esos países. Y también, si me permiten comentar, en el caso de Japón, que en México tendrá lugar en marzo de 2023 el STS Forum. ¿Qué es esto? En Japón todos los años se hace un foro que es uno de los más grandes del mundo, de la comunidad científica, las instituciones que promueven ciencia y tecnología y las empresas que más invierten en ciencia y tecnología en todo el mundo. Son más de 1,500 asistentes. Y después de varios años, por instrucciones del presidente López Obrador, que invitó a su fundador, el señor Koji Omi, que fue ministro de Ciencia y Tecnología de Japón, lo invitó a su toma de posición el presidente y vino. Y el presidente le pidió que este foro se trajera a México. Y vamos a ser el primer país de América Latina que va a tener este foro en marzo de 2023. Un foro sumamente importante. Solamente les doy un dato para tratar de compartirles por qué la preocupación y ocupación del presidente en esta materia. Japón tiene registradas al año más de 50,000 patentes, lo cual le convierte en el país número 3 en número de patentes. No per cápita, sino el número total. Nuestro país oscila entre 216 y 350 patentes al año. Entonces, ¿por qué es importante tener este foro y traer esta comunidad? Pues para impulsar la creación de valor tecnológico y científico en México. Entonces, va a ser en marzo de 2023. Y con China tenemos también muchas iniciativas. Estamos trabajando con 26 universidades y centros tecnológicos de China para acelerar el desarrollo desde comercio digital hasta electromovilidad. Entonces estamos trabajando con todos esos países. Ese sería el reporte que les puedo compartir. Dice Israel Zamora con toda razón, que además me da gusto saludarte, senador, que la política exterior debe ser una herramienta para el pueblo con resultados primordiales, efectivos en la vida cotidiana. ¿Cómo se traducen estos? Mencionaba él, bueno, yo diría que la experiencia más intensa que hemos tenido en la Cancillería ha sido el tema de buscar las vacunas. El estrés, la angustia de conseguir las vacunas, de llegar a las cancillerías de otros países, ver una fila de países antes que nosotros, que nuestros principales aliados nos decían, vente mañana, nada más que me sobren, te hablo, porque hoy no tengo. Razón lógica, cada país tenía su presión. O sea, ese fue el estrés más grande que hemos vivido en el servicio exterior en la Cancillería. Yo diría que no en este periodo, en muchos años, porque tiene que ver con vidas de personas, de mexicanas, de mexicanos. Entonces, efectivamente las vacunas mostró la eficacia de embajadoras, embajadores del Servicio Exterior de México y de su Cancillería. Pudimos inclusive, como ya lo dije, traer a México diferentes tipos de vacunas, envasarlas aquí, producirlas. Imagínense poner de acuerdo a una empresa argentina con los ingleses y luego la transferencia de tecnología con México, o convencer a China, porque me dijo el presidente, tenemos que traer la primera vacuna que se reportó, que fue la CanSino, en el mes de abril de la pandemia. El presidente me dijo, necesito que te traigas esa vacuna a ver cómo le haces. Y llegaron a México para el mes de octubre de ese mismo año. Entonces, tiene razón lo que dice Israel. Eso es la tarea que tenemos que lograr. Ahora hay que prepararnos para la que siga.
Para eso estamos yendo a la India, Corea, todo lo que acabo de decir. Que México esté mejor preparado para la que sigue. Otro de los temas, las armas. Pues estamos inundados de armas. Es una inundación silenciosa. Necesitamos que Estados Unidos se comprometa y actúe junto con nosotros, como bien se ha dicho, para frenar ese flujo. Si no lo hacemos juntos, no se puede. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera. Si ellos no pueden frenar la entrada de drogas teniendo la tecnología, ellos gastan en el CBP 16,000 millones de dólares, lo que nosotros no gastamos ni remotamente en todos los servicios relativos a migración en México. Entonces, si ellos no pueden con esa capacidad tecnológica y recursos impedirlo, pues nosotros tampoco. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, pero sí necesitamos que le cierren la llave. Y vemos con aliento algunas de las reformas de ley que el presidente Biden ha impulsado, se lo tenemos que reconocer. Sobre todo la última, en materia ¿de qué? De que sea un delito el que prestanombres o intermediarios introduzcan armas hacia nuestro país. Eso es importantísimo, hay que reconocérselo. ¿Qué tenemos que lograr ahí? Pues reducir a como dé lugar el número de armas que hay en México. Ese debe ser nuestro objetivo todos los días. También tiene que ver con la vida cotidiana, nuestra seguridad. A mayor número de armas, más violencia. El otro tema, empleos. ¿Cómo vamos a participar? Bueno, les relato 2 reuniones muy breves, o brevemente. No sé si ustedes sepan, pero para la empresa Ford Motor Company, México es el país número 1 en productividad mundial. Su planta número 1 está en Cuautitlán. Es una empresa bastante robotizada. Ahora la mayor parte del personal que tienen es todo lo que son mantenimiento y apoyo. Y están produciendo vehículos eléctricos que están enviando ¿a dónde creen? A Noruega. Noruega, Suecia, Alemania. Se producen en Cuautitlán. Hablé con el CEO de la compañía hace poco y le digo, ¿y cuál es la número 2? Me dice, Hermosillo, Sonora. Y le digo, ¿y qué piensas de México respecto a las inversiones que vas a hacer de reshoring? Me dice, pues me voy a llevar a México como 160 empresas que hacen diferentes cosas que están en otras partes del mundo, donde hoy tenemos preocupación, inseguridad o guerra, y las vamos a traer a México. Pero lo mismo les puede decir el directivo de Safran, que acaba de venir, que hacen las turbinas más avanzadas del mundo, hacen el fuselaje de Boeing y Airbus, y esa empresa, que ya tiene en México 19,000 trabajadores, este año va a hacer otra planta en México, y así les puedo dar otros ejemplos. General Motors, igual. ¿Cómo va a participar México? Va a participar, porque ya lo está haciendo, promoviendo ese tipo de inversiones que tienen que ver con empleo y valor a nuestra economía, agregar valor a la economía de México, todos los días. Y ese planteamiento que el presidente le hizo a Biden, por eso reanudamos el diálogo económico de alto nivel. Alejandra del Carmen León, tráfico de armas, tiene toda la razón. Una frase muy buena dice, el mercado de Estados Unidos es el más grande de armas del mundo y es el más desregulado, tienes toda la razón. Les aviso, les comento, les comparto que el día 10 de octubre, el lunes, presentamos la segunda demanda. Esta segunda demanda, además de la apelación que ya referí, está destinada o se va a presentar en Arizona y tiene como objetivo aplicar la nueva disposición legal de los Estados Unidos, que ya referí de ahora apenas del mes de julio, que establece que es un delito el que seas prestanombre o introductor de armas hacia otro país o hacia otra zona en donde están prohibidas las armas. Entonces esto nos va a permitir
que sea la primera aplicación de esa disposición legal, es la segunda demanda, y si tenemos que presentar una tercera, lo haremos, y si tenemos que presentar una cuarta, lo haremos. Y el eje de toda la discusión que vamos a tener ahora en octubre, la semana que entra, va a ser la reducción del tráfico de armas por parte de Estados Unidos hacia México. Y no vamos a desistir jamás de esto, porque tiene que ver con nuestra seguridad y la paz en nuestro país. Tiene la razón la senadora. Me dice, bueno, ¿y si no hace nada Estados Unidos, va a ser uno de los temas principales ahora en la reunión de seguridad? Sí, claro, va a ser el primordial. Nosotros ya tenemos datos de que este posicionamiento de México está provocando ciertos resultados. Por ejemplo, ATF es la agencia de Estados Unidos que ve el tráfico o tiene que ver con el tráfico de armas, control de armas. Rastreaba de 15 a 16,000 armas al año. O sea, rastrear quiere decir que le damos el registro del arma que se aseguró en México y nos tienen que decir quién la compró y quién la distribuyó y a quién se la vendieron. Eso pasó de 15 o 16,000 promedio anual a 35,000, 40,000 en el último año. ¿Por qué? Por la insistencia y el trabajo que estamos haciendo bajo el entendimiento bicentenario. La otra, del 20 de abril de 22 para acá, nos han reportado o hemos participado en 193 remisiones o presentaciones de la Autoridad Federal Norteamericana relativas a tráfico de armas de fuego, cosa que nunca había pasado antes. Llevamos 193. Y en curso tenemos 278 investigaciones. En síntesis, creo que sí está teniendo algún efecto, sin que eso quiere decir que ya logramos todos los objetivos, pero sí está teniendo un efecto que México insista, presente las demandas, tengamos en el entendimiento bicentenario como eje de nuestros objetivos reducir el tráfico de armas y tener métricas. Entonces sí está teniendo resultados. Pensaría yo que como va a ser el eje del diálogo la semana entrante y del informe del primer año del entendimiento bicentenario, que sí vamos a tener resultados mejores cada vez hacia adelante. Y por lo tanto, creería o estaría hasta ahora con la evidencia de que el gobierno de Estados Unidos entiende que esta es una prioridad y un reclamo, una exigencia legítima, válida de México para tener éxito. Gracias por los comentarios y les mantenemos al tanto del avance que se tenga con esta demanda que vamos a presentar el día lunes 10 de octubre. La senadora Beatriz Paredes, mucho gusto saludarte, Beatriz. Ya te vi por allá. Sí. Alicia Bárcena es una súper candidata de lujo para el Banco Interamericano de Desarrollo. Hizo un papel espectacular en la CEPAL. Tiene el respeto y el cariño, diría yo, de buena parte de América Latina, si no es que de toda América Latina. Y ahora lo que tendremos que hacer, pues es una tarea, nada más para darnos una idea, recordar que el BID tiene 48 países miembros. 26 son de América Latina y el Caribe, además de Canadá y Estados Unidos, pero hay 20 extracontinentales. Por ejemplo, México tiene el 7.29% de las acciones, pero Japón tiene el 5%. Está Francia, está Italia. Entonces, ¿quién es el país que tiene más acciones? Estados Unidos tiene el 30%. Argentina tiene el 11.3%, Brasil el 11.3% y así sucesivamente. Bueno, pues ahora habrá que hacer toda una tarea de diálogo, de relación, pero sí sería, creo yo, muy positivo que alguien con ese conocimiento de América Latina pues pudiera estar en el banco. Nosotros nos opusimos a que llegara Mauricio Claver. No hago leña del árbol caído, pero sí les dijimos, es un error porque nunca ha habido un norteamericano que dirija el banco, primeras. Y segundo, es un error, pues porque es un personaje con una trayectoria de militancia que va a polarizar al banco en vez de… Y bueno, finalmente ya pasó lo que pasó. Entonces vamos a estar trabajando en ese tema. Respecto a CELAC o UNASUR, sí, lo de UNASUR lo hemos dicho en todos los ámbitos, que lo que tenemos que hacer es fortalecer la comunidad completa.
independientemente de que se tengan regionales, ¿no? Mercosur, UNASUR, UNASUR el SICA, en fin, varios sistemas. La Alianza del Pacífico es otro sistema regional, que ahora vamos a tener la cumbre en México, por cierto. Ya nos confirmó Chile, Colombia, vienen los presidentes, va a ser interesante. Entonces, hay varios sistemas regionales, pero el que nos agrupa a todas y a todos los países de América Latina y Caribe es la CELAC. Por lo tanto, la prioridad nuestra sería fortalecer la CELAC, que por cierto nos vamos a reunir en Buenos Aires ahora en en fines de octubre. Y les mando la información de lo que vamos a proponer para fortalecerla. Migración, México ha estado insistiendo, y creo que coincidimos plenamente en ello, en la movilidad laboral. Que empecemos a distinguir el fenómeno de la movilidad laboral y que la podamos hacer regular, predecible y proteger a las personas. Ya se incluyó como tal después de la Cumbre de las Américas y estamos a la expectativa de que se confirmen varias acciones en los próximos días, que vamos a estar informando sobre ese particular. Hay muchos temas, la frontera sur, en fin, que veríamos más adelante. Muchas gracias por tus comentarios, siempre tus aportaciones. Nadia Navarro, del Partido Acción Nacional, ¿por qué apoyamos a gobiernos como Cuba, Venezuela, Nicaragua? Bueno, ya expliqué nuestra posición respecto a Nicaragua. Venezuela, pues más que apoyarlos, lo que hacemos es mantener la posibilidad de mediación. Frente a esa posibilidad, la estrategia que se nos planteaba era Grupo de Lima, que acabó en un intento de golpe de Estado fallido y hasta preocupante, absurdo. Un alto funcionario de la administración de Estados Unidos declaró: es que nos fallaron 2 gentes en el golpe de Estado que previmos. Acabó en nada, en un fracaso estrepitoso. Y en cambio, mantener la capacidad de mediación para México posibilita que el diálogo que queremos promover pues se lleve a cabo. ¿Con qué otro país? Con Noruega. Estaríamos en una posición similar respecto a ese tipo de fenómenos. Mantener tu capacidad de mediación para promover un objetivo superior, que es que haya acuerdos y protección de derechos. Y lo mismo haremos en todos los demás casos. En el caso de Nicaragua no estamos haciendo lo mismo porque nuestra relación con el gobierno de Nicaragua es mucho más distante y difícil, honestamente. No para romper relaciones, pero no tenemos la misma capacidad de mediación, pero si la tuviésemos también la aplicaríamos o la buscaríamos. Y con Cuba le hemos planteado a Estados Unidos el punto de vista de que la política que llevó a cabo el presidente Obama, expresidente Obama, nos parece la más inteligente. En cambio de un bloqueo que llevan 62 años. Imagínate tú que tuvimos que enviar en plena pandemia diésel porque no les dejaban comprar gasolina para las plantas de luz de los hospitales. ¿Cuál es el límite de eso? Eso es una cosa increíble, ¿no? Así fue. Entonces, planteamos que ya esas sanciones son un error estratégico, no llevan a nada, producen un sufrimiento tremendo. Ahí está el caso de Venezuela, ahí está el caso de Cuba, pero casi todas las sanciones que han aplicado no han tenido resultados. Entonces, no es otra cosa que ser congruentes con lo que queremos resolver, plantear y proponer. ¿Cómo contribuimos al esquema de inversiones? Hay toda una organización en la Secretaría para eso. Llevamos ya un conteo de muchas inversiones, la última fue antier, que se logró en Querétaro, que es producción de motocicletas eléctricas. Van a tener como 400 empleados ahí. Y bueno, pero con mucho gusto, senadora, te mando una relación detallada de todas las inversiones que se han logrado. La senadora Berta Carabeo, mucho gusto saludarte, Berta. ¿Cómo estás? Seguimos adelante con lo de las armerías. Ya expliqué la segunda demanda. Vamos a hacer crecer los consulados en Estados Unidos el año entrante. Tenemos un incremento importante. Está ya autorizados 2 consulados nuevos y una reorganización de las jurisdicciones porque se movió la población nuestra o creció en otros lugares y los consulados ya no correspondían con ello.
En total llevamos esta administración un aumento del presupuesto que tenemos de 40%. Y el año entrante no solo lo vamos a mantener, sino probablemente lo vamos a poder aumentar aún más. Incluyendo los famosos consulados móviles, ¿no? Con Qatar tenemos un protocolo, vamos a hacer el Centro México, y una de las preocupaciones importantes es para el caso de las compañeras, amigas, hijas, madres que vayan, y también de la comunidad LGBTQ+, porque tienen que tener respeto a sus derechos y el respeto por parte de las autoridades, y eso lo estamos trabajando con otros países, pero ya tenemos el protocolo hecho y el Centro México se va a instalar en tiempo y forma. Pero los detalles están a la disposición y muchas gracias por sus comentarios y propuestas. Senador Vasconcelos, siempre un placer escucharle y verle. Muchas gracias por sus comentarios. Solamente diría yo que es de reconocerse el trabajo, la constancia, la perseverancia del Senado de la República y usted como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para lograr los objetivos que he venido describiendo y para que también en el exterior se sepa que el Senado de la República de México, por ejemplo, en materia de armas, por ejemplo, en lo que hace a respaldar la mediación frente al conflicto entre Ucrania y Rusia o la posibilidad de la mediación, en lo que hace a fortalecer los instrumentos de unión de América Latina y Caribe, entre otros, la política feminista, la protección de las comunidades indígenas de varios países y de México en el exterior, pues se tiene un peso permanente, continuo y cercano del Senado de la República para esos objetivos. Muchas gracias, senador, a usted y a todas las y los integrantes de las diferentes comisiones del Senado de la República. Solamente me restaría agregar que a lo que aspiramos es a mantener en estos tiempos que tenemos por delante de aguas procelosas y de tempestades que probablemente habrá en el ámbito internacional, mantener la relación cercana y la orientación del Senado de la República. Muchas gracias a todas y a todos y estoy a sus órdenes.